la presentación para hoy. Mm, un segundito que creo que hice algo mal. Ahí sí. No, me equivoqué de nuevo. Un segundito, hermanos, por favor. Que siempre me gana, todavía me gana la tecnología. Un segundito para poder abrir las láminas. Mm, Ahora sí. Entonces, ahora esto y la abrimos y compartimos. Ahí sí. Bien. Pueden ver ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos entonces hoy, hermanos, a tratar la segunda sesión del curso de Eclesiología Reformada y hoy lo vamos a ver desde la perspectiva de las escrituras, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice o cómo se nos revela la iglesia en las escrituras? Por cierto, también decir que es bastante ambicioso tratar en 50 minutos de hacer una doctrina bíblica acerca de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, usted podrá revisar posteriormente en el texto de estudio y leer con detención los textos bíblicos que van a alumbrar nuestra comprensión acerca del tema de la historia de la Iglesia a la luz de las Sagradas Escrituras. La semana anterior, nosotros concluíamos que la iglesia tiene un origen divino y que en primera instancia y última instancia el origen de la iglesia está en este pacto eterno de la Santísima Trinidad allá antes de que existieran todas las cosas. Y es en esa eternidad cuando Dios promete a nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, entregar un pueblo, un pueblo del cual él, por cierto, sería el rey, ¿no? Por lo tanto, concluíamos la semana anterior de que el origen de la iglesia se encuentra en este pacto de redención, en la divinidad misma, ¿no? Y por lo tanto, es en su designación, ¿no? En su ofrecimiento a nuestro Cristo, el concepto de la iglesia es eterno, ¿no? Nace en la divinidad. Pero también en lo que Dios nos ha revelado a nosotros, que es en las Sagradas Escrituras, también encontramos esta forma en la cual se va haciendo cada vez más evidente este pueblo que le fue ofrecido a Cristo como su pueblo. Y la semana anterior mencionábamos que hay una revelación, como toda la teología del Antiguo Testamento, de manera progresiva que se va haciendo cada vez más clara, más evidente en muchos aspectos de nuestra doctrina, principalmente con lo que tiene que ver con nuestro Cristo, pero también tiene que ver y podemos encontrar evidencias en el concepto de la iglesia, cómo la iglesia se va haciendo cada vez más evidente en la historia de la redención. Y mencionábamos la semana anterior que primero Dios se relaciona con una pareja, nuestros primeros padres, luego se relaciona con clanes, caso de Abraham, su familia, luego se va ampliando y se va relacionando con tribus, y luego, por cierto, con la totalidad del pueblo en el Antiguo Testamento, hasta que en el Nuevo Testamento encontramos la plenitud de esta relación entre Dios y su pueblo. Hoy, con la guía del Señor, vamos a ver precisamente esta progresión que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Lo primero que vamos a ver son los tres puntos que vamos a tocar en esta presentación. En primer lugar, vamos a hablar de cómo se va haciendo cada vez más evidente la eclesiología, ¿no? La iglesia en el Antiguo Testamento, cómo alcanza su plenitud en el Nuevo Testamento. Y luego, la tercera parte es cómo la iglesia se nos presenta ya de manera casi constituida, ¿no? En el libro de los Hechos y, por cierto, también a partir de Pentecostés.
finalmente vamos a tener un punto de conclusión o de preguntas que podamos tener referente a la presentación de hoy. Habiendo hecho entonces este esquema, que es el que vamos a presentar en nuestra sesión de hoy, les invito a que me acompañe en esta presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver en el Antiguo Testamento? Bueno, vamos a ver cómo la iglesia se hace evidente a través de Adán y Eva y qué relación puede haber, ¿no?, entre la iglesia y nuestros primeros padres. Cómo la iglesia también se va haciendo evidente a través de los patriarcas, como también en el mismo pueblo del Señor del Antiguo Testamento, la iglesia, la visión de la iglesia es cada vez más clara. ¿Qué nombres se utilizaban para designar a la, sagradas, a la iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles son las metáforas, ¿no?, con las cuales se asocia a la iglesia en el Antiguo Testamento? Eh, ¿Cómo a través de la iglesia se cumplen las promesas que se hicieron a Abraham? Y finalmente, ¿qué es lo que sucede con la iglesia en el tiempo del exilio y en la sinagoga, ¿no? Cómo se desarrollan las sinagogas y cómo vienen a ser parte de la vida de adoración de la iglesia del Antiguo Testamento. Primero, entonces, partamos desde el principio y qué es lo que tiene que ver con nuestros primeros padres. Nosotros encontramos desde el inicio de las Sagradas Escrituras esta relación entre Dios y su pueblo, o entre Dios y su iglesia. Una cosa que debemos entender para poder comprender la eclesiología, porque recuerden ustedes que este curso tiene un nombre que es eclesiología, pero con un apellido, ¿no? Eclesiología reformada, es decir, desde la perspectiva de la teología de la reforma. Y la teología de la reforma, uno de sus puntos centrales tiene que ver con la teología pactual o la teología del pacto. Esta teología del pacto entiende a la iglesia, que la iglesia ha estado presente desde el principio de la historia de la redención. No encontramos un vacío en la historia bíblica o en las Sagradas Escrituras en donde no haya existido la iglesia. La iglesia desde siempre, desde el principio, desde nuestros primeros padres, la iglesia ha existido. Ahora, ¿cómo podemos llegar a esta conclusión? Mm, en primer lugar, en el texto que ustedes tienen, se menciona precisamente a nuestros primeros padres, ¿no? Adán y Eva. Y a través de la relación entre ellos, ¿no?, de que es una relación matrimonial, recuerda usted las palabras con las cuales el Señor instituye esta unión entre Adán y Eva, constituyéndolo de esta manera un matrimonio. Este es el mismo ejemplo que se va a utilizar en el Nuevo Testamento, el libro de los Efesios, ¿no?, como cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, para hacer este ejemplo, esta similitud entre Cristo y su iglesia. Y la similitud que hace el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Éfeso es que la iglesia mm, es similar a un matrimonio, a un esposo y a una esposa. Que la forma de interactuar es la misma que hay entre la iglesia y Cristo. Por lo tanto, el escritor del texto que ustedes tienen menciona que a raíz de esta unión en la cual Dios establece esta relación entre Adán y Eva y las condiciones que se dan, es entonces la mejor manera de entender que la iglesia ha estado presente desde el principio. Hemos dicho que no ha existido una historia, un momento en la historia de la redención en la cual podamos decir que aquí no hubo iglesia. Siempre Dios se relacionó eh, con su pueblo. Siempre tuvo esta relación. De hecho, lo vemos, por ejemplo, en el mismo libro del Génesis, cuando aparece la primera adoración al Señor, ¿no? Recuerden ustedes a los hermanos de Adán, y a los hijos, perdón, de Adán y Eva, cómo presentan adoración al Señor. Entonces la iglesia ha estado desde el principio. Ahora, también se puede ver a la luz de nuestros primeros padres cómo esta relación original antes del pecado, antes de la caída, era una relación filial entre Dios Padre, sus hijos, que son la iglesia, y cómo esta era, ¿no? Y cómo no existía
ningún elemento que entorpeciera esta relación. Pues bien, luego de la caída, eh, hay entonces una manera diferente, distinta de comunicarse con el Señor. Si pudiéramos decirlo de manera más clara, antes de la caída, la iglesia tenía, o nuestros primeros padres, tenían esta relación con Dios de manera directa, permanente, sin necesidad de un intermediario, ¿no? Esto es muy importante para entender también la caída, ¿no? La necesidad de un redentor, de un intermediario. Pero bueno, cuando avanzamos en los textos, en las páginas de las Sagradas Escrituras, vamos encontrando con que cada vez se va ampliando este concepto de iglesia. Al principio la iglesia era la totalidad del mundo, es decir, Adán y Eva eran los únicos habitantes que había en el mundo, por lo tanto la iglesia era universal y la iglesia era total en el mundo. Pero a medida que la tierra se va poblando de humanidad, ¿no? Diferentes razas. Leemos los primeros capítulos de Génesis, encontramos cómo se va poblando y se va dando respuesta a las interrogantes que tenemos acerca de cómo se pobló la tierra, cómo se dio origen a diferentes culturas y civilizaciones. Pero Dios siguió tratando, no con toda la humanidad, sino que siguió tratando con su iglesia. Y es Él quien va estableciendo cada vez quienes son parte de su iglesia. Y trata con nuestros primeros padres, trata con Noé, trata también con, por cierto, con Abraham. Y encontramos que en Abraham se resume cuando usted ve el libro de Gálatas, capítulo 3 verso 8, cómo a Abraham se le predica, ¿cierto?, el evangelio, cómo Abraham cree al evangelio. Y producto, ¿cierto?, de esta fe de Abraham, de este creer en el Evangelio, pues entonces se amplía aún más el concepto de iglesia. Recuerde la promesa que Dios le hace a Abraham, que en él serán benditas todas las naciones. Por lo tanto, gracias a la fe que tuvo Abraham, creyó a Dios, entonces el concepto de iglesia, que hasta ese momento se va tratando solamente con personas individuales, pues ahora este concepto se va a ampliar. Cuando hablamos de que la iglesia existe desde tiempos muy remotos, desde prácticamente el inicio de la humanidad, encontramos que la iglesia está primero en los hogares, al interior de las familias de cada uno de los patriarcas, pero importante recalcar que a partir de Abraham, eh, la iglesia o el concepto de iglesia se va a hacer mucho más universal. Am, Hay algunos aspectos teológicos que son interesantes de resaltar en esta comprensión de la iglesia que tenemos en el Antiguo Testamento, como por ejemplo, encontramos que para ser parte de esta iglesia, pues bien, es necesaria la circuncisión, no como una señal visible, como un timbre, ¿no? Que se pone sobre un documento, que ese es el timbre, esa es la señal, eso es a la vista lo que muestra y demuestra la pertenencia a la iglesia del Antiguo Testamento. Y lo interesante, fíjese usted, hermano, de esto, es que si bien la circuncisión se establece como un medio externo, visible de pertenencia a la iglesia, esta circuncisión aplica no solamente para aquellos que tenían fe o que podían llegar a tener fe, me refiero a través de una comprensión cognitiva, es decir, escuchando el Evangelio y dándose cuenta de los alcances del Evangelio, sino que además también incluye a los niños, aquellos que todavía no tienen fe. Y este es un punto muy importante en la eclesiología reformada, ¿no? De que la circuncisión, como un símbolo de pertenencia a la iglesia del Antiguo Testamento, se aplicaba tanto a aquellos que eran capaces de razonar, como a aquellos también que no tenían todavía esa capacidad. Pero sí mostraba una evidencia externa de pertenencia a esta eclesia, entendiendo eclesia como una asamblea. Entonces, esto además, a la luz de la eclesiología reformada, inicia o nos muestra desde el principio de la iglesia la relación, cómo se da esta relación entre Dios y su pueblo, ¿no? Que es
una relación pactual. ¿Por qué decimos pactual? Porque Dios se relaciona con su iglesia a través de pactos. Cada vez los pactos se van haciendo más amplios, van incluyendo cada vez más naciones, más personas, y por cierto también cada vez este pacto se va haciendo más evidente, más claro, más nítido. Entonces, dos cosas interesantes que debemos rescatar de esta primera parte, o de esta presentación de la iglesia en las familias patriarcales. Primero, eh, la circuncisión o el establecimiento de la circuncisión como un sello de pertenencia a esta asamblea, a esta iglesia, a este pueblo del Antiguo Testamento, a este pueblo del Señor, y que además este sello no solamente va dirigido a aquellos que pueden pensar y razonar, sino que va también dirigido a aquellos que todavía no pueden llegar a tener fe, en este caso como son los niños. Y en segundo lugar, nos muestra que desde el principio la relación entre Dios y su iglesia fue a través de un pacto. ¿Y cuál es el pacto que se establece con los patriarcas? Bueno, el pacto es que a través de la circuncisión pertenecerán a este pueblo especial, escogido de parte del Señor. Pero a medida que avanzamos en la historia de las Sagradas Escrituras, Dios ha pactado con familias, estas familias se van constituyendo en clanes cada vez más grandes hasta constituir verdaderos grupos tribales muy grandes, ¿no? A los cuales se va a denominar a todo ese conjunto descendiente de los patriarcas, se va a designar con el nombre de Israel, ¿no? Y de la misma manera en que Dios pactó con los patriarcas la pertenencia o este distintivo a la iglesia del Antiguo Testamento, de la misma manera Dios va a pactar esta vez con un pueblo mucho más grande. Yo quiero que usted sea capaz de darse cuenta de esta progresión. Dios primero establece una iglesia con una pareja, una relación, una asamblea con una pareja, Adán y Eva. Luego la establece con patriarcas y sus familias y se va ampliando, ¿no? Esta relación entre Dios y su pueblo, estableciendo, en el caso de los patriarcas, un sello a través de la circuncisión de pertenencia al pueblo. Luego, los patriarcas tienen familias, las familias se van dividiendo, van formando otros clanes y la suma total de todos estos clanes da por resultado una nación que se va a llamar Israel. Y Dios también va a relacionarse con esta nación a través de pactos. Ahora, es interesante algunas cosas que tenemos que destacar, ¿no? De esta relación, cómo cada vez se va haciendo más amplia. Aun cuando todavía con el pueblo de Israel no es tan lo suficiente amplia como va a ser en el Nuevo Testamento, sí debe mencionar que en el Antiguo Testamento eh, la iglesia también se va a componer de extranjeros, ¿no? De hecho, me gusta mucho la historia, ¿no? De Rahab y cómo Rahab es tomada en el Nuevo Testamento y es puesta en el libro de los Hebreos como un ejemplo de fe, ¿no? Una extranjera que pasó a ser parte del pueblo del Señor y que en el libro de los Hebreos forma parte de ese pasillo, de esa galería de grandes hombres y mujeres que el Señor, a través de ellos, ¿no? Mostró la fe en el Evangelio. Entonces, Israel ya está constituido. Israel es la iglesia, Israel es la asamblea, es el pueblo del Señor, es con quien Dios ha pactado y que este pacto llega a su culminación a través de la entrega de los mandamientos en el monte Sinai y que a lo largo de su permanencia en el desierto y su posterior establecimiento en Canaán, Dios va a seguir a través de Moisés entregando una serie de legislaciones para su iglesia. Entonces, la manera que Dios se ha revelado o que se ha relacionado con su iglesia ha sido a través de estos pactos. Miremos ahora desde la perspectiva de la iglesia, es decir, desde la perspectiva de Israel, cómo se relaciona la iglesia del Antiguo Testamento con Dios y cómo entiende este concepto de ser iglesia de Dios.
En el Antiguo Testamento, nosotros entendemos, mencionamos al principio de nuestra introducción, que la teología reformada eh, es única en entender esta línea inquebrantable de continuidad de la Iglesia del Señor, ¿no? Mm, es la única teología distintiva, ¿no? Que cree y que asegura a la luz de las Sagradas Escrituras que hay una línea ininterrumpida de existencia de la Iglesia del Señor, que cada vez se va haciendo más visible, más universal y geográficamente, ¿no? También abarcando mucho más territorio. Am, entonces Israel es la iglesia del Antiguo Testamento, Israel es la asamblea del Antiguo Testamento. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar con que ya, vamos a tocarlo un poquito más adelante, pero voy a adelantar. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos ya la consolidación del concepto de iglesia con la universalidad de ella también. Entonces, ah, maneras de referirse a la iglesia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que cuando vamos a las Sagradas Escrituras, para referirse a la iglesia, por ejemplo, en el libro de los Hechos, se habla de la iglesia, se habla de los santos, se habla también de los elegidos, de los amados, de los llamados. Todos estos adjetivos, hermanos, todas estas palabras tienen como único fin definir qué es o quiénes son parte de la iglesia del Señor. Por lo tanto, cada vez que nosotros vamos al texto bíblico y encontramos la palabra iglesia, ya entendemos que se refiere a aquellos que Dios ha escogido para colocar en las manos de Cristo y a Cristo como su rey, es decir, a su iglesia. Cada vez que la Biblia nos habla de los santos, está haciendo referencia a ese mismo grupo de hermanos. Cuando habla de los elegidos, por cierto que está haciendo referencia también a este grupo de personas bienaventuradas, ¿no? Que han sido llamadas al Evangelio. Cuando se habla de los amados, cuando se habla de los llamados, es evidente que son palabras sinónimos para designar o por las cuales debemos entender que se refiere a la iglesia. Pero también la iglesia es entendida en las Sagradas Escrituras a través de metáforas, ¿no? Por ejemplo, una de las más que siempre se utiliza para llegar a esta comprensión de la iglesia es cuando se habla, por ejemplo, acerca de la edificación, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del templo de Jerusalén, cuando se habla de las piedras, recuerden ustedes la semana anterior hablábamos precisamente de que las piedras que antiguamente constituían el templo de Jerusalén, hoy día son piedras vivas, no estáticas, no que son piedras que hablan, que predican, que se mueven. Por lo tanto, siempre se está haciendo esta alusión a la iglesia como una edificación espiritual. Y por cierto que a esta altura de sus estudios, usted ya debe comprender que cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de los edificios, sino que estamos hablando de las personas que componen estas asambleas. Eh, esta iglesia va siendo edificada de manera progresiva también. Encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cómo Caín y Abel ofrecen su adoración al Señor al aire libre. Después de todo, eh, eh, todo no era ocupado por la gloria del Señor. A medida que el pueblo va avanzando, los patriarcas van estableciendo en ciertos lugares aquellos que se llaman lugares de adoración, los lugares altos, no van eligiendo santuarios, colocando piedras conmemorativas, estandartes en donde se adoraba el nombre del Señor. Y a medida que vamos avanzando, también la iglesia va progresando. Cuando llegamos a la época de Israel en el desierto, por ejemplo, encontramos con que Dios establece una manera en la cual la asamblea debía reunirse en un edificio especial. Y este edificio especial, ¿no? Va a ser el santuario. Y es interesante, hermanos, a propósito de esta relación entre Dios y su iglesia, cómo Dios establece hasta los detalles más mínimos en la elaboración de su santuario.
Y no solamente tiene que ver con las medidas, los colores de las telas, el tipo de tela que se debía usar, el tipo de mueble, las medidas de los muebles, los materiales de los muebles, la ropa de los sacerdotes, hasta los calzoncillos de los sacerdotes, fue designado por Dios mismo. Y esto también se va ampliando porque luego ya encontramos en la época de la monarquía que ya el santuario ha crecido, ¿no? Y se va a constituir ahora en un templo que finalmente va a ser construido por el rey Salomón. Hay una progresión, pero esa progresión eh, llega a su culmine en el encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana, en el Evangelio de Juan, capítulo 4 cuando el Señor le dice a la mujer samaritana que a partir de ahora, es decir, a partir de la plenitud de la venida de Cristo, a la plenitud del Espíritu Santo, ya la adoración al Señor traspasa más allá incluso del templo de Jerusalén, ¿no? Que ahora la adoración al Señor es en espíritu y en verdad. Entonces, la iglesia va sí, como un embudo desde una parte muy pequeña, nuestros primeros padres, y cada vez se va ampliando, 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 ampliando. Y todavía no termina de ampliarse, hermano, ¿no? Porque mientras la iglesia tiene la misión de seguir predicando, la iglesia se sigue expandiendo y cada vez más llegando los llamados, los santos, los amados del Señor a ser parte de la iglesia. ¿Y por qué la iglesia se expande? ¿Por qué la iglesia crece? Bueno, nosotros ya sabemos porque tenemos la revelación plena, que es gracias a la obra del Espíritu Santo, pero esta encuentra, ¿no?, su respuesta también en las promesas que Dios hace a Abraham. De la fe, producto de que Adán creyó a Dios, entonces Abraham será padre de naciones, ¿no? De millares, de una descendencia. Dice que ninguna persona puede llegar a contar en su plenitud. Yo no voy a entrar en tantos detalles ahora, usted lo puede ir revisando en su texto. Más bien estoy explicando la progresión, ¿no?, que tiene en las Sagradas Escrituras, el desarrollo de la eclesiología. Mencionábamos unos segundos atrás que el punto culmine máxime en el Antiguo Testamento de la iglesia se encuentra en el punto cuando Salomón edifica el templo. Y es allí donde se va a trasladar ahora toda la adoración y donde toda la iglesia que constituye Israel va a presentar la adoración al Señor. Y era el lugar donde físicamente, ¿no? Dice el Señor que estaba su presencia en el lugar santísimo, era el lugar donde habitaba realmente la presencia del Señor. El libro del Éxodo nos dice que era el lugar donde Dios colocaba sus pies, ¿no?, donde reposaba el Señor, un lugar donde no cualquier hombre podía llegar. Pero eso fue mientras el templo estuvo desarrollando sus funciones sacerdotales. Pero ¿qué pasó cuando Israel cae o se va al exilio? Bueno, la historia nos muestra que el templo es destruido. Ya el lugar donde la iglesia debía reunirse para la adoración ya no está. Y la respuesta que tiene que que tiene que tratar de contestar la iglesia del Antiguo Testamento es, bueno, y ahora, ¿cómo adoramos si ya no tenemos el lugar físico para adorar? Y es así entonces como se comienzan a desarrollar a partir del año 539 antes de Cristo, la primera invasión que tuvo el pueblo del Señor, el concepto de la sinagoga. Y este concepto es muy importante para nosotros que somos cristianos, hermanos, porque la adoración de las iglesias cristianas tiene su fundamento en las sinagogas y no en el templo, ¿no? Es decir, las iglesias del Nuevo Testamento adoran según el modelo de las sinagogas y no según el modelo del templo. Porque evidentemente las sinagogas se inician o comienzan su vida religiosa precisamente porque no hay templo. Y hay cosas que se podían hacer en el templo y cosas que no se podían hacer evidentemente en las sinagogas. Y estas sinagogas, que eran básicamente era casa de algunas de los hermanos que componían la iglesia del Antiguo Testamento, eran lugares donde se reunían para la lectura de las escrituras, para el canto y para la oración. Lo interesante también es mencionar que estos tres elementos, ¿no?,
que acabamos de mencionar, lectura de la palabra, cantar y oración, eran la base de la adoración de las sinagogas. En el templo era mucho más amplia la adoración, ¿no? Había muchos más elementos que constituían la adoración, pero en la sinagoga eran solamente estos tres elementos. Pero también es importante mencionar, y lo vamos a ver en la segunda parte de esta presentación, que en las sinagogas también ya existía una especie de dirigencia, cuyos nombres más específicamente los vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Pero para que usted tenga esta noción, las sinagogas, que es de donde saca el modelo la iglesia del Nuevo Testamento, comienza precisamente a raíz de la destrucción del primer templo, y en las sinagogas se adora de una manera distinta a como se hace en el templo por razones que son bastante obvias y evidentes. Y además también estas sinagogas van a funcionar con un sistema de oficiales, ¿no? Y es interesante porque con eso vamos a concluir nuestra presentación luego del segundo punto. Pasemos entonces, hermanos, al segundo punto, si no hay ninguna pregunta hasta acá, algún aporte que ustedes quisieran hacer de esta progresión. Con más detalle usted lo encuentra en el texto, por si acaso. Bien, pasemos entonces al segundo punto que tiene que ver cómo se sigue ampliando este concepto de iglesia del Nuevo Testamento. Hasta ahora hemos mencionado que la iglesia en el Antiguo Testamento estaba circunscrita a un pueblo, a una nación, en este caso Israel. Israel era la iglesia del Antiguo Testamento. Que Dios en su gracia y en su misericordia permitió a lo largo de la historia de la redención que gentiles pudieran ser parte también de la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, esta iglesia se va a ampliar mucho más todavía, ¿no? No hay un quiebre con la iglesia del Antiguo Testamento, no es una iglesia nueva la que aparece en el Nuevo Testamento, es más bien la continuación, es más bien la ampliación del concepto de iglesia del Antiguo Testamento. Permítame mencionar algunas cosas que son interesantes de destacar en esta parte. En primer lugar, que el punto culminante de la iglesia alcanza precisamente su máximo esplendor en el Nuevo Testamento. Sabemos que, y es interesante que nos detengamos un poquito en eso, es Jesús mismo, ¿no? Quien amplía la iglesia y le da un sentido mucho más grande que hay hasta este momento de comprensión de la iglesia de parte del Señor. Por lo tanto, lo primero que debemos entender en esta forma progresiva en que se nos va mostrando la iglesia, en el Nuevo Testamento también hay una progresión, porque va desde la instauración de la iglesia neotestamentaria de parte del Señor Jesús, luego cómo lo entiende la primera comunidad cristiana, que lo vemos en el libro de los Hechos, hasta que ya vemos en las epístolas que Pablo escribe a las diferentes iglesias, a una iglesia ya constituida, ya llegada prácticamente al momento máximo, ¿no?, de desarrollo eclesiástico. Lo primero, para hablar acerca de el inicio de la iglesia neotestamentaria, tiene que ver con, y porque no hay otro pasaje, ¿no?, que ilustre de mejor manera lo que sucede en este diálogo que el Señor Jesús tiene con sus discípulos, allá en Mateo capítulo 16, versos 15 y siguiente, ¿no? En donde Jesús hace una pregunta muy interesante a sus discípulos. Y la pregunta que el Señor hace es, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Esto está dentro de un contexto que están hablando acerca de Jesús y cómo es entendido, ¿no?, por los contemporáneos. Y Pedro hace una declaración que es muy interesante, porque Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta declaración, hermano, y es importante y nosotros tenemos que tener esto muy claro cuando discutimos con los romanos, por ejemplo. Porque los romanos van a decir que precisamente este es el versículo que da la certeza, la seguridad
de que Jesús fundó una iglesia sobre Pedro y que Pedro, habiendo sido el primer obispo de la iglesia, entonces está en comunión, ¿no?, con todas las iglesias que van a venir después de Pedro. Y de esa forma los romanos establecen que su iglesia ha sido fundada por Cristo mismo. Pero veamos algunas cosas que son interesantes. ¿Sobre qué cosas o sobre qué personas que Jesús funda o da fundamento a la iglesia del Nuevo Testamento? Primero, mencionar que la iglesia es de Cristo. ¿Por qué decimos que es de Cristo? Primero, porque le fue dada por el Padre en la eternidad a Él, ¿no?, a nuestro Cristo. Y segundo, porque Cristo mismo la fundamenta en el Nuevo Testamento, ¿no? Um, y podemos ver entonces que la iglesia se fundamenta sobre la autoridad de Cristo, se fundamenta en la omnipotencia de Cristo, y por cierto, que la iglesia encuentra su culminación en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo se forma esta iglesia? ¿Cómo nace? Mm, Primero, tenemos que ver que, o mencionar que en el Nuevo Testamento se nos da una explicación doctrinal. El Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos cuál es el origen, qué es lo que da fundamento a la iglesia neotestamentaria. ¿Por qué? Porque aquí es evidente en el Nuevo Testamento que la iglesia se universaliza, no se agranda, incluye a muchas más personas que antes estaban mucho más restringidas en el Antiguo Testamento. Y que este fundamento de esta iglesia del Nuevo Testamento está basada en la declaración de Pedro, así como en el Antiguo Testamento fueron benditas todas las naciones porque Abraham creyó. En el Nuevo Testamento la iglesia se sostiene porque el Espíritu Santo reveló a Pedro quién es Jesús, ¿no? ¿Y cuál es la afirmación de Pedro? Que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa declaración de fe de Pedro, no sobre la persona de Pedro, sino sobre la declaración que hace Pedro, sobre la fe que él expresa, es que Cristo dice que sobre esa fe él va a edificar a su iglesia. Por lo tanto, la iglesia siempre ha sido fundamentada, ¿no?, en la fe. Primero en la fe de Abraham en el Antiguo Testamento y luego en la fe de Pedro al declarar que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Recuerde, esa es la declaración, esa es la fe de Pedro que Cristo dice que él va a edificar a su iglesia, no sobre Pedro, ¿no? Aparte que también históricamente no se sostiene lo que afirman los romanos de que Pedro es el primer papa, en fin. Bueno, por eso es que el Señor le dice a Pedro que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí volvemos, ¿no?, al punto en el sentido de que estamos hablando de que eh, Cristo edifica su iglesia en base a lo que confiesa Pedro, ¿no? A la confesión que hace Pedro con respecto a, a Cristo, ¿no? Hay una, si usted tiene el texto a mano, hay una explicación gramatical también que hace el autor, que prueba exegéticamente también esta referencia que Jesús está haciendo no a la persona de Pedro, sino más bien a la declaración del apóstol Pedro. Pero además, no solamente en este texto de Mateo, en que Dios, a través de Cristo, fundamenta su iglesia en base a la fe, sino que además también hace una promesa, retoma la promesa que se ha hecho del Antiguo Testamento, ¿no? Así como en el Antiguo Testamento, Abraham, Dios prometió en este pacto que establece con él, de que su descendencia sería ilimitada. También en el Nuevo Testamento Dios establece que esta iglesia será una iglesia eterna, sino que porque es una iglesia, dice que ni aún el postrer enemigo, el enemigo último que nos queda por derrotar, va a poder prevalecer contra la iglesia de Cristo. Nada va a detener, nada va a vencer a la iglesia de Cristo. Y a través de esta declaración, el Señor muestra su poder,
su control absoluto sobre la iglesia, su defensa eh, acerca de la iglesia, su protección, su cuidado, ¿no? Entonces, es una hermosa promesa que el Señor hace a la iglesia del Nuevo Testamento. Pero además no solamente se establece la iglesia como un concepto mucho más amplio de lo que había en el Antiguo Testamento, sino que también ahora se manifiesta una relación entre la iglesia y el reino de Dios, ¿no? Eh, Reino de Dios sobre el cual Cristo es el rey y la iglesia forma parte de este reino. De ahí entonces que la iglesia también tiene autoridad. ¿Qué clase de autoridad tiene la iglesia? El Señor dice en Mateo 16:9 que a la iglesia se le darán las llaves del reino de los cielos y lo que ate en la tierra será atado también en los cielos, dando a entender que eh, la puerta ordinaria, común, para ser parte de este reino o para participar, ser habitante, ciudadano de este reino, es a través de la puerta de la iglesia. Recuerde que la semana anterior mencionamos que algunos teólogos, incluido Calvino, entre otros, hacían precisamente esta relación, ¿no? Y mencionábamos que un teólogo, ¿cierto? Uno de los padres de la iglesia, mencionaba que fuera de la iglesia no hay posibilidad ordinaria de salvación. También lo recoge nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Westminster, habla de que la manera ordinaria, común, a través del cual el hombre puede llegar a ser salvo, es a través de la iglesia, pero que también sabemos que hay maneras extraordinarias a través de las cuales Dios actúa. Pero la manera ordinaria, común, es que el hombre llegue a ser parte del reino de los cielos a través de la iglesia. De ahí entonces el poder, la autoridad que tiene la iglesia fundada por Cristo. Ahora, tal cual las sinagogas tenían una organización, la iglesia fundada, formada en el Nuevo Testamento, es una iglesia que reúne a los hijos del Señor y que, por cierto, necesita ser administrada esta iglesia, necesita tener un orden. Y para que tenga un orden, la iglesia tiene que contar con oficiales, ¿no? Dentro de la iglesia. Y bueno, a medida que vayamos avanzando, pero ahora solamente lo quiero mencionar, cuando Dios da a la iglesia a través de Cristo esta llave del reino de los cielos, por cierto que con ese acto también está dando autoridad a la iglesia, autoridad derivada, por cierto, de Cristo, cuya autoridad tiene que ver con la organización también que debe tener la iglesia. Y este modelo de organización que tiene la iglesia es exactamente el mismo modelo que tenían las sinagogas y que, por cierto, también tenía el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento. Es decir, un gobierno a través de ancianos. En el Antiguo Testamento, Moisés tenía un consejo de ancianos. No vamos a discutir hoy día porque lo vamos a ver más adelante. ¿A qué se refiere esta palabra anciano? Se hace referencia solamente a gente de avanzada edad, aunque en primer término, por cierto, que sí lo hace. Pero había un consejo, ¿no? Que discutía las situaciones de la vida de la iglesia y que decidía en conjunto con Moisés. Lo mismo va a suceder en la época de los reyes. Los reyes van a tener también un consejo en el cual hay profetas también que son parte, ¿no?, de las consultas que hacen para un buen orden del gobierno de la Asamblea del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos que es necesario también el orden. Eh, Hay un texto en el libro de los Hechos en que los apóstoles definen, ¿no?, este orden. Los apóstoles dicen, es necesario que nombremos, que comisionemos a algunas personas para que se dediquen a las actividades am, comunes de la iglesia, como esta era la situación de que las viudas de los gentiles, de los griegos que se habían convertido y que eran parte de la iglesia, reclamaban porque no las atendían. Entonces los apóstoles dicen, bueno, es necesario que nombremos, que comisionemos personas para que se dediquen a estos menesteres. Y que nosotros los apóstoles nos dediquemos a la predicación, a la enseñanza y a la oración.
Entonces ya los apóstoles desde muy temprano establecen, ¿cierto?, esta forma de gobierno de la iglesia con dos grupos de oficiales, diáconos de servicio para la vida de la comunidad y oficiales que tienen que ver con la enseñanza, con la predicación y, por cierto, con ah, la, el hecho de cumplir con los sacramentos dentro de la vida de la iglesia, ¿no? Porque los apóstoles dicen y perseveremos, y nosotros también nos dediquemos al partimiento del pan. Ahora, luego de Pentecostés, y ya llegando al tercer punto y final de nuestra presentación, la iglesia se va a universalizar. De hecho, el texto del capítulo 2 del libro de los Hechos nos muestra que gente de muchas naciones no va a formar parte de la iglesia, que se convierte en base a la predicación que hace el apóstol Pedro. Bueno, mencionamos ya entonces la primera etapa de Jesús fundamentando su iglesia sobre la declaración de fe de Pedro, una segunda etapa que se fundamenta principalmente en el trabajo apostólico, en que se establece dos grupos de oficiales para organizar la vida de la iglesia, pero luego encontramos ya a la iglesia constituida. El libro de los Hechos abarca más o menos un periodo de 30 años, ¿no?, de historia de la iglesia. Y en estos 30 años, de una manera providencial, maravillosa, Dios ha hecho crecer su iglesia. Desde aquel aposento alto donde está el Señor con sus discípulos, hasta hoy día, esta época, ¿no?, del libro de los Hechos y las cartas posteriores, especialmente las cartas de Pablo, hay iglesias que están más allá incluso del Mediterráneo, ¿no? El Evangelio ha llegado hasta Grecia, ¿no? Ustedes que tienen un mapa mental, ¿cierto? Se pueden imaginar cómo todo el Mediterráneo ha sido lleno de la palabra del Señor y se han levantado comunidades cristianas donde tal vez los mismos apóstoles no se imaginaron que iba a llegar con tanta rapidez el desarrollo del Evangelio. Vemos en Hechos 15 a la iglesia ya organizada y que se reúne para el primer concilio para discutir un tema no menor, ¿no?, como era el tema de la predicación del Evangelio a los gentiles, en el cual el apóstol Pablo y Pedro tienen una destacada participación, ¿no? Ustedes ya conocen el texto, no nos vamos a detener ahí. Pero para mostrar que Hechos 15 ya nos está mostrando que la iglesia está viva, que la iglesia necesita una organización, que la iglesia necesita decidir sobre ciertas circunstancias también, como lo era esto que sucede en Hechos capítulo 15. La mayoría de las congregaciones que formó el apóstol Pablo con la guía del Espíritu Santo, cuando Pablo escribe a sus iglesias, ya estas tienen a lo menos 5, 10, 15 años de haber sido constituidas. Y es así como encontramos en gran parte de las cartas del apóstol Pablo instrucciones precisas de cómo debe funcionar la iglesia, de cómo deben ser elegidos los oficiales, de cuáles deben ser los requisitos que deben tener los oficiales de la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, hemos visto en esta presentación cómo desde la pareja, ¿no?, de nuestros primeros padres hasta la constitución de la iglesia, la ampliación del concepto de iglesia en el Nuevo Testamento, este desarrollo. Por cierto, yo lo he hecho en 50 minutos, usted lo puede ver con más detalle en el texto que ustedes tienen. Para concluir, quisiera mencionar entonces que ya estamos en un punto en nuestro curso en el que la iglesia ya está instituida, en que los oficiales que han de gobernar la vida de la iglesia ya han sido también no solamente estipulados los requisitos que deben tener, sino a la vez también cuál es la función que ellos deben tener en la vida de la iglesia. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo en detalle estos requisitos y los distintivos también, por cierto, de la iglesia neotestamentaria hasta llegar a la comprensión de la eclesiología desde la perspectiva de las iglesias reformadas. Es todo por hoy de mi presentación. Como siempre, hermanos, dejo un tiempo para comentarios, preguntas, si puedo responder, algo que ustedes quieran decir. Es el momento. ¿Lo tenemos? No hay. Bien, No, perdón.
Ok. Entonces, hermanos, en un ratito más vamos a subir el video, las láminas. Ustedes tienen que leer el capítulo 2 del libro y entrar a la plataforma y responder entonces las preguntas que hay ahí en la plataforma. No tenemos ninguna pregunta, entonces vamos a orar, dándole gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido y despidiéndonos de esta sesión. Oremos. Buen Dios, agradecemos, Padre, siempre que podemos ir a ti en oración. Damos las gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido con los hermanos. Oramos por cada uno de ellos, por sus vidas, Señor, por las familias que son representadas a través de ellos. Y te damos gracias, Señor, porque somos parte de la iglesia, porque somos parte, Señor, de este grupo de hombres y mujeres que tú has llamado para ser parte de tu pueblo santo. Bendícenos a cada uno de nosotros y enséñanos cada día también, como Pablo va a escribir a las iglesias, a comportarnos, Señor, en la vida de la iglesia. Ayúdanos, Señor, y despídenos en paz, en amor, en unidad, porque lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Rey, Señor y Salvador. Amén.